Mire que el propósito no necesariamente es significado, ¿sí? Ni una meta, Ok. ¿sí? Sí se asocia que tener varias metas ayuda al propósito, pero no es el propósito, ¿sí? No todo lo que me causa placer es sentido, ¿sí? Mira que ahí también hay otra diferencia a lo que Ujú. hablábamos ahorita. A mí me hace sentido muchas cosas que no me causan placer. He llegado y estoy en casa. Bienvenidos a este nuevo episodio, un lugar para conversar, para dialogar de la manera más íntima, un lugar para hablar de salud mental. Últimamente hemos venido haciendo podcasts que buscan esto, buscan conversar y yo creo, Aleja, que dar un poquito Ujú. en cápsulas, digo yo, entregar un poquito de salud mental de muchos temas. Y hoy, el día de hoy, vamos a conversar sobre algo que últimamente como que a los psicólogos también nos ha venido llegando mucho y es mucha preocupación Ujú. sobre el propósito, sobre el sentido de vida. Y para eso contamos entonces con una psicóloga, Alejandra Luna. Alejita es psicóloga especialista en psicología clínica, trastornos emocionales y Ujú. afectivos y está próxima a terminar su maestría en psicología clínica, ¿cierto? Sí, Clau. Alejita, cuéntanos un poco más acerca de ti. Bueno, Clau, yo soy psicóloga y politóloga, Ok. especialista, como acabas de mencionarlo, y ya a puertas de terminar la maestría también en psicología Qué rico. clínica, muy emocionada por eso, por estar aquí compartiendo contigo, hablando desde una perspectiva también como más tranquila. Sí, sí. Que eso finalmente también es la salud mental, Ujú. o últimamente es como poderla volver asequible, digo yo, en pequeños shots, voy a decir así, y para eso son estos podcasts, para buscar conectar con las personas, para que algunas personas se sientan identificadas cuando tenemos estos formatos de entrevista, pero como el día de hoy queremos brindar información quizás un poco más concreta y Ujú. cuando pensamos en Aleja pensamos en hablar sobre el propósito de vida. ¿Mm? Esto nace, Aleja, y cuando yo también lo veo así, cuando te teníamos presente, un poco es, muchas personas se cuestionan actualmente sobre, y no sé si te ha pasado y lo recibes en consulta, Ujú. y es, no, no le encuentro sentido a mi vida, creo que ese es uno, no le encuentro sentido a mi vida, no sé para dónde voy y cada vez es más frecuente en más jóvenes que se cuestionen mucho esto. Si bien uno Ujú. claramente cuando está terminando la etapa del colegio, que es como algo súper estructurado, que está como que tú ya sabes que estudias y que vas hasta 11, ahí es cuando de pronto esto empieza a surgir, ¿no? No sé, voy a mentir frente a las tasas, pero creería que las tasas de deserción académicas de pronto cada vez están más altas. Y ahí empezamos a cuestionarnos mucho también sobre qué está pasando actualmente. No sé cuál es tu visión respecto a esto, Aleja. Ujú. Mira que tú acabas de decir algo muy importante, Clau, y mencionas las etapas de transición. Ujú. Y en las etapas de transición es más común que yo me plantee y me cuestione y reflexione sobre cuál es ese sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces yo termino el colegio y tengo un montón de presión a los 16, 17 años sobre lo que va a ser mi vida. Y no Mm. solamente eso, sino frente a las expectativas que además cargo, ¿sí? De mi familia, quizás de mi pareja, de mis profesores, ¿sí? Entonces mira que esto ocurre en las etapas de transición, como similar a cuando te gradúas de la universidad. También, sí, total. Y entonces empiezas a ver, bueno, ¿y ahora yo en qué me quiero enfocar, no? Ya decidí una carrera, ahora, ¿hacia dónde me voy a ir? Mm. ¿Sí? Ahora, ¿qué énfasis voy a elegir? Eh, y mira que esto que a veces nosotros sentimos quizás como un vacío, ¿sí? Eh, no necesariamente es algo malo, ¿no? Nos da Ok. la oportunidad precisamente de encaminarnos hacia aquello que es importante, pero para nosotros, no para el resto, ¿no? Mira Ujú. que ahí también ya hay un punto. Sí. Sí, y la logoterapia creo que también viene de ahí, ¿no? Logo, sentido y terapia, ¿sí? De la corriente existencialista, que todo el tiempo se cuestiona sobre cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y hay múltiples respuestas según el filósofo que la responda, em, pero sobre todo también habla mucho de la libertad, y eso es bien bonito, como la libertad que yo tengo para elegir Ujú. y que se opone a un determinismo, ¿no? Yo pude haber tenido
un contexto muy complejo, ¿sí? Contexto te refieres social, de mi vida, ¿sí? Ajá, De mi familia, del lugar en el que crecí, toda sí. esta parte como social, Ujú. económica, ok. Que mira que incluso no, esta libertad se pelea contra ese tipo de determinismos, Ujú, ¿sí? Contextuales, biológicos, psicológicos. ujú. ¿Mm? Y es, siempre hay un margen para decidir, ¿sí? Yo también cargo una vaina, ¿no? Una carga genética que me heredaron y eso no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar otro tipo de cosas, ¿sí? Como Ujú. con qué actitud decido enfrentar ciertas Asumir las situaciones. situaciones que se nos Ujú. presentan. Y hacer, ¿no? Ujú. ¿Qué hago con esto? Entonces, mira que es bien bonito, ¿no? Este es uno de los pilares que plantea la logoterapia, ¿no? Ok. Que básicamente es una corriente que busca cuál es el sentido, propósito de la vida de cada individuo, porque cada uno es una historia única. Ujú. ¿Mm? La logoterapia, de lo que conozco yo, Ujú. digamos que para explicar un poco, son diferentes corrientes o diferentes posturas en las que se aborda la terapia, la psicología, ¿sí? Ujú. Y la logoterapia, corrígeme, la conozco yo un poco con Víctor Frank, Ujú. desde los campos de concentración. Ahí hay una historia muy bonita respecto a eso. Yo no sé si nos quieras contextualizar rápidamente y contarnos un Claro, poco. imagínate que Viktor Frankl es un neurólogo, psiquiatra austriaco, Ok. ¿sí? Y el man vive las dos guerras mundiales. Ah, las dos. Las dos. En la segunda, Ujú. va a los campos de concentración teniendo la opción de no haber ido, porque como muchos académicos de la época podían solicitar su visa y viajar a Norteamérica y salvado. Ok. Él encuentra algo por lo que decide no irse y dejar vencer esa visa. Era un apartado donde decía honrarás a padre y madre. Él se queda con su familia, tenía a su esposa embarazada, porque ellos no tenían esa visa. Él se queda, va a los campos de concentración y tan pronto entra, se ve despojado de muchas cosas, incluso de, él lo menciona como su hijo espiritual, que era la obra que acababa de hacer, ¿sí? Una obra ya lista para publicar y lo primero que hacen es quitárselo, Ujú. ¿sí? Y en esos campos de concentración, en medio de tanto sufrimiento, él empieza a cuestionarse eso, ¿sí? ¿Qué es lo que mantiene viva a esta gente? Incluso a mí, Claro. ¿no? Para poder soportar tanto dolor y sufrimiento, ¿sí? Donde no hay una certeza, porque es que todos los días, él mencionaba, nos forman en dos filas, una, los que se van a duchar y los otros, los que van a la cámara de gas, Mm. ¿sí? Entonces, mira que es una historia bien bonita a nivel personal y luego como él la pone también a nivel académico, ¿no? Como padre de la logoterapia. Él también expresa que salen del campo de concentración, ¿no? Las personas logran sobrevivir a todo este sufrimiento y cuando salen muchos se terminan suicidando. Sí. Que acabe de aclarar un poco en esto, que él empieza a observar muchas cosas dentro de ese campo de concentración, esto que tú mencionas, Ujú. y sigue ahí, se mantiene. Y entonces él un poco también mencionaba en su propósito era ayudarle a los otros a que tuvieran un propósito dentro Ujú. de una dinámica tan dura y tan difícil como puede ser estar en este contexto histórico, ¿no? Y él sale, porque entonces lo que te estoy entendiendo es que Ujú. él logra salir y entonces a partir de esto él empieza a escribir todo lo que vivió, todo, y empieza a darse cuenta que este tema del propósito sí está y él lo encuentra a través de ese lugar con otras personas. Pero Ujú. esto que tú mencionas lo quiero entonces retomar. Listo, las personas sobreviven, ¿cierto? A una situación tan difícil, pero salen y se dan cuenta que su vida, como estaba construida antes de entrar, se acabó. Ya no Ujú. hay empresa, ya no hay familia, porque muchos salen sin nadie, sin esposa, sin esposo, sin hijos, y ahí se empiezan a dar cuenta como mi vida ya no tiene sentido, ¿no? Y Ujú. empiezan a suicidarse. ¿Qué sigue luego de esto entonces? Exacto. Entonces imagínate que lo que te mantiene vivo en esas situaciones tan dolorosas, ¿no? Y de tanto sufrimiento y incertidumbre es ese propósito de volverte a reencontrar con, ¿sí? Ujú. Y él menciona incluso algunas conversaciones en las que él ayudaba, ¿no? A este propósito, seguramente sin que otros se dieran cuenta, y es, ¿qué es lo que yo me quiero salir a comer después de que salgamos de acá? ¿Con quién me quiero reencontrar? Y Como lo esa que quiero hacer. esperanza me mantiene vivo. Mm. Entonces mira que acá también hay otra pista de la logoterapia y es, nos dirige un poco desde el punto en el que estamos y hacia el futuro, Ujú. ¿sí? No nos devolvemos al pasado y a lo que nos pasó y sí, sino cómo lo veo yo en el presente y cómo puedo tomar decisiones, ¿sí? Que me conecten ahora
y en un futuro. Como eso que quiero, como empezar a buscar eso que está dentro de mí que quisiera obtener, y eso es lo que va a dar un poco sentido a que yo arranque a seguir adelante. Exactamente. Entonces, pues él descubre esto, ¿no? Cuando sales de este campo, ¿no? Donde tanto sufrimiento, tanto dolor y ya no está ese propósito y no puedes encontrar uno en tu contexto actual, pues termina siendo muy difícil, ¿sí? Terminas desconectándote porque ya no hay nada que te conecte. En la logoterapia ellos exponen para uno conectarse con el sentido 3 cosas fundamentales. La primera, ellos lo llaman valor de creación. Entonces, lo que tú haces, cuando tú te conectas con lo que haces, con tu trabajo, con un proyecto, ¿sí? Con unas acciones, que muchas veces en consulta llegan las personas también por esto, y es, pues realmente es que ya no me gusta este trabajo, es que ya no le encuentro un sentido, ya no me siento cómodo, es algo que nos sigue pasando en la actualidad. Muchísimo. Y lo que te mencionaba al inicio, que muchos jóvenes no conectan con nada, es decir, como que intentan, pero no, esto no me gusta, y yo no sé desde tu perspectiva por qué crees que eso está pasando, como que no hay esa conexión con nada. Mira que hay algo también muy importante y es que el sentido no muchas veces es placentero, ¿sí? Y tampoco es un sentido cuyo fin es la felicidad. Porque es que cuando uno tiene esta dictadura de la felicidad, ¿no? Que es como súper amenazante, porque si no la tienes, entonces ya fracasaste y vas en búsqueda de ella constantemente, es muy frustrante no encontrarla. ¿Sí? Pero aparte es como si la felicidad, yo no sé qué fuera que tú la encuentras y ya está, ¿sí? La felicidad es totalmente pasajera y a veces, ¿sabes qué creo yo? Que el contexto actual en el que estamos no permite entender que esa felicidad es pasajera. ¿Por qué? Porque tú todos los días entras a una red social donde estás viendo a todo el mundo ser feliz todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, hoy ves a uno, mañana ves al otro, pero todo el tiempo te estás cargando de una información donde a todos les está yendo bien, la están pasando bien, hasta la tristeza es romantizada, ¿sabes? Como que no falta actualmente, últimamente, algunos influencers o creadores de contenido que ya salen contando un poco su historia triste, pero que los va a llevar luego a esto, a un estado de igual felicidad. O sea, como que te estás encontrando, entonces esto te aleja mucho de la realidad. Y hay que insistir que las redes sociales no son la realidad, que lo que vemos todo el tiempo no es. Entonces es como esta necesidad de adquirir una felicidad, como si te la vendieran empacada y me la tomo ya de ahora en adelante todo va a estar bien, ¿no? Claro, y es que mira que tú puedes tener mucho placer y felicidad momentánea e instantánea, pero no incluso por eso tener un sentido, ¿sí? Ok. En cambio, yo puedo tener un sentido y no sentir esa felicidad constantemente, ¿sí? Ok. Y acá es cuando de algún modo nos conectamos con qué es valioso para mí, ¿sí? Yo les digo mucho a mis consultantes, yo detesto lavar loza. De verdad que odio lavar loza, pero todos los días termino lavando loza 3 veces al día, ¿sí? ¿Y por qué si no me causa placer, no me gusta? Pero es que detrás de eso hay algo más valioso para mí y es, a mí me atrae el orden y la estructura, ¿sí? Ok. Y por eso quizás lavo la loza 3 veces al día porque me gusta cómo se ve, ¿sí? Entonces mira que yo estoy no atraída por eso que es valioso para mí, no empujada, que es algo también que es importante tener en el sentido de vida. Es diferente que yo participe en algo porque me gusta hablarlo, porque me siento cómoda haciéndolo, porque considero que es valioso hacerlo, por el temor de que quizás los otros no me miren, no me vean. La acción es la misma, el lugar desde el que lo hacemos es diferente. Exactamente. ¿Cierto? Exacto. Entonces, pongamos un ejemplo de pronto un poquito más claro para que muchas personas lo visualicen. Entonces, es como, me permito compartir con gente y con mis amigos. Entonces, empujada es porque me da miedo y pavor perderme lo que están haciendo. ¿Sí? Me da miedo que hablen de lo que hicieron y que yo no haya estado ahí. ¿Sí? Pero entonces voy a tomarlo así, empujada desde el miedo, ¿no? ¿Y el otro, cómo sería el otro término? Y el otro es que me atrae. Me atrae. Ya me atraes porque para mí es valioso o importante verme con mis amigos, conectar con ellos. Sí, es un poco eso lo que... Exactamente. Entonces, mira que el lugar desde el cual hacemos las cosas, pues, es fundamental conocerlo. Y eso requiere de verme a mí misma, ¿sí? De tener esa conciencia.
y también de ver al otro, ¿no? Cómo yo impacto en el otro, verlo y aceptarlo también, porque mira que esto también termina relacionándose con yo termino moldeándote de la forma en la que yo quiero, porque no acepto quién está siendo. Ok, ¿Sí? aclaremos un poquito eso. Ujú. Ponlo en algún ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo tengo una pareja, Sí. ¿sí? Y mi pareja es una persona que no es de una clase social alta, que no le incomoda ir a comer al restaurante del corrientazo, sí, está bien. Pero yo, ¿no? Que no me estoy reconociendo y que tampoco estoy aceptándolo a él, todo el tiempo estoy exigiéndole que vayamos a los restaurantes más costosos. Porque es que si no vamos a esos restaurantes tan costosos, pues, ¿en qué te conviertes tú y en quién me convierto yo al ser tu pareja? Ok. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y esa es una forma de vincularnos en donde no nos diferenciamos del otro, que también es algo muy bonito de la logoterapia y que implica diferenciarte del otro y aceptarlo radicalmente. Hacer diferencia de que tú eres Tú eres tú y otra yo soy persona yo. totalmente diferente. Y Ujú, entonces ahí retomo algo que estabas mencionando y es que es encontrar ese quién soy yo, eso que me gusta a ujú. mí, cómo se da esto, porque eso también es muy complicado. De hecho, cuando lo mencionaste lo pensaba y es ¿qué significa esto de encuéntrate a ti mismo? No, yo creo que no es tan sencillo. Y muchas Ujú, personas cuando intentan hacer ese proceso y se dan cuenta de que no hay una respuesta tan evidente, pues entran en crisis y en frustración y entonces aumenta más esta sensación de no hay propósito, no sé quién soy, no sé qué quiero. ¿Cómo trabajar un poco eso, Alea? ujú. Claro, se empieza a fomentar más como esta frustración de no encontrar mi sentido, ¿sí? Y eso termina siendo doloroso. Pero incluso mira que a partir de las experiencias dolorosas es cuando se realiza una transformación, ¿sí? Lo que pasa es que es difícil atravesar eso Sí. y ver cosas que a veces no queremos ver de nosotros, ¿sí? Ujú, Nos la pasamos quitándole la cara todo el tiempo a nuestras sombras y solo viendo la luz, ujú. ¿sí? Em, lo que te mencionaba, digamos que la logoterapia da esta herramienta de tu sentido puede estar en estos tres aspectos, en algo que tú creas, en cómo te vinculas con el otro, ¿sí? En cómo amas, quiénes están alrededor tuyo y si tú puedes hacer un vínculo auténtico desde la persona que tú eres, Ujú. ¿sí? Y no desde quien los otros quieren que tú Que tú seas seas, o claro. desde lo que tú quieres aparentar, empujado por el miedo, ¿sí? De ser. Y la tercera es que incluso en el sufrimiento también puede haber ese sentido y ese propósito, Ujú. ¿sí? Hay situaciones que nos ocurren y que nosotros no podemos controlar, no podemos controlar lo que nos pasa. La muerte de alguien, la pérdida de un trabajo, no se dio algún negocio que estaba haciendo, bueno, cualquier situación que se sale de nuestro Exactamente. control. Ujú. Y eso causa mucho dolor y Sí. sufrimiento, ¿sí? Eso es difícil de sentir, pero eso también nos puede, ¿no? Acercar al propósito o al sentido de cada uno en cuanto a que puede ser como un mensajero, ¿sí? Si eso duele es porque también hay algo valioso ahí. Lo que Claro. no te importa nos es indiferente, Ujú. ¿sí? Si yo no estoy interesada en la justicia social, cuando hay una injusticia, pues me da exactamente igual. Pero si yo empiezo a sentir rabia, un vacío, una tristeza, es porque ahí hay algo que es valioso para mí. Y cuando tú hablas entonces de conectar con eso, Ujú. es ejemplo, ahí entonces ahí vas con el tema del propósito y es si yo veo una injusticia social que me da rabia y me conmueve, pues ahí me puedo movilizar y decir esto es valioso o importante para mí y acá entonces por eso encontramos activistas, por eso Ujú. encontramos personas que uno dice, pero ¿y por qué le da tanta vuelta a esto? Porque para esa persona es valioso, porque le da sentido. Sí, esa es un poco Claro, lo es que como cuando vamos. uno ve, por ejemplo, digamos en esta parte social, ¿no? Las personas, los activistas de base, ¿sí? De base comunitaria, en los barrios haciendo actividades, los domingos, mejor dicho, buscando, rebuscando, y uno dice, pero un domingo esta persona haciendo como, ¿por qué? Ok. ¿Sí? Y creo que ahí está el punto, es que eso es un sentido de vida para Mm. esa persona, lo mueve, lo conecta, Ujú. ¿sí? Por eso te digo, esto es muy individual, porque es Claro. que cada uno respecto a su historia de vida tiene un sentido propio. Mm. Acá lo importante es tener la libertad y Víctor Frankl decía, la libertad debería ir acompañada de la responsabilidad, ¿no? Él decía, a la estatua de la libertad le hace falta otra estatua al otro lado de la costa que sea la responsabilidad, Claro. ¿sí?
Y es, listo. Un poco social, o sea, como te refieres a no dañar al otro, como que esta libertad no puede estar enmarcada en dañar, lastimar, ¿o cómo? Más allá de eso es de hacerme responsable de eso que yo decido hacer, ¿sí? Es Ok. como cuando la pareja te dice, ay, pero es que tú, ¿por qué no eres amorosa? ¿Sí? Tú no eres afectuosa, no me dices palabras lindas, no me abrazas. Y la otra persona dice, no, pues es que así me enseñaron a mí, o sea, mi familia nunca se dio amor y yo crecí así, entonces Así soy yo y punto. así soy yo, y si tienes alguna queja, no, pues puedes ir donde mi mamá y mi papá, hacerles el reclamo a ellos, ¿sí? De que soy libre si no me estoy responsabilizando de esa acción. ¿Y cómo sería responsabilizarse ahí de esa acción? Aceptar, por ejemplo, que sí tuviste un contexto en donde el amor se vio de una manera distinta, Okay. en donde quizás el miedo a la vulnerabilidad existía, pero tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer yo ahora con esto. ¿Voy a seguir siendo de esta manera o puedo cambiar? ¿No? Porque eso también tiene la libertad de que me libero y para qué el cambio. Ya. Que eso se volvería valioso cuando yo digo mi pareja es valiosa, lo que tengo acá es importante, entonces me responsabilizo de esto que me está diciendo y nosotros lo diríamos como planteo acciones comprometidas en qué voy a empezar a trabajar frente a esto que esta persona me está diciendo. Claro, y mire que eso que tú acabas de decir lo vinculo mucho con lo de las redes sociales, ¿sí? Y es, nosotros amanecemos y nos metemos a Instagram y es de que uno amanece ve el cuerpo 90, 60, 90 y uno, y yo llevo un año en el gimnasio, ¿no? Los que comen bien todos los días, ¿no? El desayuno y uno abre la nevera y hasta pereza le da armar eso y prefiere volverse a lo de siempre, el huevo, el pan y el café. Ejemplo, me estoy inventando algo. Claro, el desayuno fit, la persona que viaja todo el tiempo, que tiene un trabajo en donde es exitoso, ¿sí? En fin. Exitoso. Exitoso, ajá. Porque la palabra exitoso es muy, yo pienso, Aleja, pues muy subjetiva. Pero nos han vendido que ser exitoso es una cantidad de componentes como tienes que profesionalizarte, cada vez es más, por ejemplo, ahorita yo lo veo mucho en el estudio, ¿y cuántos cursos tienes? ¿Y cuántas maestrías tienes? ¿Y cuántos PhD? Y ya vas por el doctorado, ahora hay postdoctorado y es como, bueno, chéverísimo para las personas que les encanta estudiar, me parece que ese lugar es buenísimo, pero quizás a los otros los pone también en un, si no tengo un doctorado no soy suficientemente bueno, y de ahí nos vamos a ir con todo. Si no tengo la piel, porque me hago el skincare todos los días, porque yo digo, pucha, ahora hay es maquillaje para las cejas, o sea, me refiero a, ¿sabes? Como para que te, y yo, la ceja, o sea, Dios, cada vez va a salir algo más que nos va a mostrar lo insuficientes que somos. Claro, como unos estándares inalcanzables, porque ¿El tiempo? algo que no hemos entendido es que esta idea de éxito es distinta para todos, ¿sí? Que a lo mejor a mí no me interesa tener las cejas de la manera en la que me las están vendiendo, ¿sí? O que no me interesa tener esa profesión que es tan exitosa o que sí ganas mucho dinero. Quizás esa no es mi idea de éxito. Sí. Lo que pasa es que despojarse de eso también cuesta y tiene un precio, ¿sí? Y acá el punto es cuando uno está dispuesto a vivir su vida y también a encontrar ese sentido, porque el sentido ya está, es tú quien lo encuentras en las cosas que te pasan diariamente, en las personas que te rodean, ¿sí? Ya está. Pero cuando tú te propones eso también pagas un precio, ¿sí? Y es de ser tú y quizás quitar esa máscara que has vendido, que te han impuesto. Pasa mucho con la familia, ¿sí? La familia pasa un montón, pero si tú no eres así de cariñosa porque me estás abrazando, tú no eres así, claro. ¿sí? Te meten en un molde y ahí es donde tú decides como, pues, ¿me flexibilizo? O si me intentan meter en ese molde, me rompo. Claro. ¿Sí? Y es lo que nos pasa y es pagar el precio de cambié. Porque la gente muchas veces no entiende esto, ¿no? Y como que quieren que tú no cambies cuando tenías 15 años, 25, 35 y 50. Como si quisieran siempre la misma versión de ti para tener una certeza o una seguridad. Sí, claro. Sí. Y la sociedad también nos lo exige a todos, a las mujeres nos exige un montón en cuanto a estos estatutos de belleza, a los hombres también, debe ser proveedor, debe ser fuerte, o sea, ese debes está para todos, yo siento que para todos, a las mamás debe ser una buena mamá, yo creo que eso es duro, por ejemplo, debe ser una buena mamá, pero ojo, no puedes dejarte porque si tú quieres cuidar a alguien tienes que estar bien, y para cuidarte tienes que pensar en ti, entonces tu profesión o tu estudio, pero
también debes cuidar tu hogar. Y entonces también debes ser una buena esposa. Bueno, con todo lo que implica, yo digo, ¿a qué horas vamos a cumplir todos esos debes que tenemos que hacer? Y yo creo que lo pongo en las mamás, pero estamos todos. El esposo, el hombre, el niño que debe entonces ser el niño bien, que debe estar en 10.000 cursos, que debemos aprovechar. Bueno, no sé, siento que todos debemos, y eso también es muy agotador. Y no sé si eso a veces hace que uno se desconecte de su propósito. Claro, y de hecho, mira que esto es un ejemplo muy bonito porque tú no tienes ese hijo que saca 10 en todas las materias y no tienes ese hijo deportista, ¿sí? El hijo que tienes es distinto, ¿sí? No le va tan bien en la mayoría de materias y no es deportista, le gusta pintar y quizás físicamente no se ve como ese ideal que tú tenías. Y entonces ahí es donde uno de los referentes de la logoterapia, que a mí me gusta mucho y fue mi profesor, Efren Martínez, dice como ahí es donde uno se tiene que ubicar en la vida. ¿Y qué es ubicarse en la vida? Aceptar que el hijo que tienes que amar es ese que tienes, ¿sí? Que ese es el tuyo. No el que yo tengo en mi cabeza. No, el que tienes en tu cabeza no es imaginario. Y lo mismo también un poco con, pues, con la familia, con la pareja, ¿no? Porque pues tenemos una pareja, pero lo que mencionabas en el ejemplo anterior, es que tienes que hacer, es que debes hacer, es que... Entonces también nos salimos un poquito de la realidad como con eso que se nos ha impuesto y que nosotros hemos venido trabajando, digo yo, pues porque uno lo ha venido trabajando poniendo unos estándares y unas expectativas muy altas frente a todo. Entonces lo que tenemos que hacer es aterrizar y conectar. Pero entonces ahí yo hago una pregunta, Aleja. ¿Cómo encuentro yo ese propósito? ¿Y qué es ese propósito entonces? Si es conectar con lo valioso, con lo importante, pero si no tengo ni idea qué es lo valioso e importante para mí, porque yo creo que así nos llegan muchos consultantes, ¿no? Como no sé qué hacer, dígame qué hago, a ver, y uno, no, pues yo tampoco sé qué te gusta a ti. Pero entonces un poco cómo es ese lugar de cómo encuentro mi propósito. Claro, y eso nos pasa a todos en algún momento de la vida. Claro. Mira que el sentido de vida es definido como una perspectiva afectiva y cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, a priori, es algo que tú sientes, antes de que tú le veas una lógica, ¿sí? Es algo que tú sientes que te emociona, ¿sí? Que te mueve. Y luego, cuando lo piensas, como que también te parece algo viable, ¿sí? Entonces, el significado de sentido de vida va por ese lado. Y que aparte de eso es algo que te atrae a actuar de una forma u otra. Eso quiere decir que mira que es frente a un deseo, ¿sí? No frente... Lo que siento, lo que pienso, lo que deseo. Ajá, y no a lo que te está empujando, ¿no? Mira que ahí también hace la referencia a lo que habíamos hablado de diferenciar lo que me empuja y lo que me atrae. Actuar de un modo u otro, ¿sí? Es decir, yo tengo la decisión de cómo quiero actuar, yo elijo. Y en ese sentido tengo libertad y responsabilidad para asumir eso que estoy eligiendo. ¿Sí? Entonces mira que ahí ya hay unos componentes muy bonitos y que aparte de eso me ofrece coherencia y me aporta mi identidad. ¿Sí? Entonces... Por ahí empezarías. Por ahí empezaría, sí. ¿Qué es lo que me da propósito? ¿No? Y no lo tengo que ver tan arriba. Es en la cotidianidad. Eso te iba a decir, porque alguien puede decir con esto que estabas mencionando, no, es que a mí no me interesa estudiar, no quiero tener y ascender laboralmente. Claro que eso es muy duro, ¿no? Porque uno vuelve a lo mismo, que es algo que hay que trabajar, la comparación, ¿no? Y es como, pero porque todos sí están ascendiendo, o uno le ve al otro, que eso es súper importante mencionarlo, y uno sí le ve a las otras personas en que están perfectas, pero ninguna vida está perfecta. Sí, de pronto mi amiga le va muy bien laboralmente, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿Qué está dejando a un lado para lograr eso? Cada quien lo sabrá, pero a veces es que solo nuestra atención se enfoca en ver en lo que los demás sí tienen, yo no tengo, y esto me hace sentir miserable. Entonces, encontrar este propósito está en, debo conectar con lo que es valioso o importante para mí. Aleja, ejemplos claros de eso. Porque si yo digo, no es el trabajo, no es el estudio, no quiero ser mamá, no quiero ser papá, no me quiero casar, no quiero viajar por el mundo, entonces... Claro, hay una película que me parece muy bonita, es una película infantil, se llama Soul. Y yo creo que es una forma muy, muy visual, fácil, divertida,
y que conmueve también, ¿no? Sí. De ver el propósito Ujú. y esta búsqueda incansable que nos lleva quizás a esa frustración de no poder encontrarlo, ¿sí? Y en la película, voy a hacer spoilers, hay partes muy lindas en donde ver una hoja fue muy significativo y te conectó, ¿sí? Porque lo sentiste y Ujú. también después pensaste como, ¡ah, qué maravilloso esto que está cayendo de cierto árbol, ¿sí? Claro. O qué rico comerme esta pizza, ¿sí? Que es una pizza y estoy acá en unas escaleras, pero me parece Delicioso. maravilloso. Para contextualizar un poco, quizás a las que no se le han visto, es una Ujú. película que se trata de unas almitas, ¿no? Que viven en el cielo y hay unos mentores que les están diciendo, ah, tú eres bueno para ser profesor de baloncesto, y cuando encuentran su propósito allá en ese cielo, pueden bajar a habitar un cuerpo en la tierra, ¿no? Básicamente es eso. Y hay una almita en especial que ella no encuentra su propósito. Entonces, la trama de la película surge cuando están tratando los mentores y ella ha pasado por todos los mentores, Sí. ¿cierto? Y dentro de la trama de la película, ella logra en algún momento estar en el cuerpo de un ser humano antes de ser designada al cuerpo, y ahí es cuando se encuentra con esto. Exactamente. Con el, me comí una pizza y qué rico este espacio de saborear, ¿no? Wow, vi la hoja caer y ella empieza a preguntarse si ese no podría ser el propósito. Ella decía, quizás soy buena para esto, para comer pizza, ¿no? Un poco. Diferente al humano que ella logra como hacer el cambio, y es un humano que todo el tiempo está en búsqueda de un objetivo. Todo el tiempo, ¿no? La película se trata de este profesor que busca estar ahí en el grupo. ¿Cómo, por ejemplo, veríamos un poco, Aleja, esto que el profesor hace, que es la búsqueda o consecución de un objetivo? ¿Esto es propósito? Claro, mire que el propósito no necesariamente es significado, ¿sí? Ni una meta, Ok. ¿sí? Sí se asocia que tener varias metas ayuda al propósito, pero no es el propósito, ¿sí? No todo lo que me causa placer es sentido, ¿sí? Mira que ahí también hay otra diferencia a lo que hablábamos ahorita. A mí me hace sentido muchas cosas que no me causan placer. Sí. ¿Mm? El ejemplo que ponías de lavar la loza, ¿sí? Ajá, exactamente. Entonces el propósito parece que es un significado, pero uno con valor para mí, ¿sí? En esta escena del profesor, cuando alcanza, ¿no? Esa meta que tenía de tocar en cierto lugar con ciertas personas, fue muy efímero, porque de alguna manera ese objetivo de él estaba enlazado con esa búsqueda de la felicidad, ¿sí? Entonces mira que la logoterapia, sí, la felicidad es algo secundario, pero no es el fin en sí mismo. O sea, propósito no es sinónimo de felicidad. Exactamente, ¿no? Y ahí se contrasta con otras figuras de la psicología, ¿no? En donde dice nuestro propósito es, nuestro fin es el placer, nuestro fin es el poder, ¿no? Y la logoterapia dice, no, el fin es el propósito. El fin Es el propósito. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo conecto finalmente? ¿Cómo conecto con distintas cosas? Entonces mira que incluso hay otra parte, más allá de lo que yo hago, ¿no? De valor de creación, y es los dones que me da la vida. ¿Cuáles son los dones que me da la vida? Como cuando uno sale a un parque y se sienta en el pasto y empieza a sentirlo conscientemente. Y eso para mí también me conecta con lo que es esta vida, ¿sí? Salir en la noche y ver la luna me conecta, y es algo que ya la vida me dio. ¿Sí? Solo tengo que prestar atención para ver qué es eso que a mí personalmente me está conectando. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque de pronto para ti, para mí, no siempre, porque yo sí considero que todos tenemos esos momentos de oscuridad donde nos desconectamos, y no está mal. De hecho, yo lo vería como, si en este momento estoy desconectada, es porque la vida me está diciendo que de pronto hay que hacer un cambio, de pronto hay que movilizar algo, de pronto hay que tomar otro camino, y eso no está mal. Pero para las personas que les cuesta, Aleja, encontrar esto, ¿cómo empezarían? Hay algo que a mí me parece súper útil. Me lo enseñaron cuando estuve en esta práctica clínica, ¿no? Era algo que todos como internos teníamos que hacer todos los días, y yo me lo quedé. ¿Y tú haces práctica clínica en dónde? Hice la práctica clínica, es un lugar que se llama Colectivo Aquí Ahora, con énfasis en logoterapia. Ok. Y es un centro de rehabilitación. Ah, ok, listo. Entonces, imagínate, ¿no? Uno en un contexto tan difícil, ¿no? Encontrando cosas que a uno lo conecten, ¿sí?
o cosas por las cuales uno esté agradecido. Y esta es una actividad muy sencilla. Mira, era una hoja pegada en una pared, en un mural, y todos los días todos teníamos que poner 3 cosas. Y uno dice, eso es fácil. Bueno, 3 cosas de qué, Ale. 3 cosas por las cuales tú des gracias, Ah, ok. ¿sí? O que veas que te conecten. Ujú. Y uno dice, eso es fácil en principio, pero bueno, cuando se te acaba tu familia, ¿no? Ya, hoy Por doy mi gracias, mamá, sí. por mi papá, que sigue, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho ver las cosas que hay porque nos enfocamos es en lo que no hay. Mira lo que tú decías, no está el cuerpo 90, 60, 90. No está el trabajo de no sé cuántos millones. No está la pareja que idealicé, que sí hay, ¿no? Es casi como si tuviéramos que irnos hacia atrás para ver el lienzo blanco y no enfocarnos en el punto negro que tiene el lienzo, Sí. ¿sí? Yo creo que este es un gran ejercicio que todos podemos hacer diariamente. Y yo creo que uno empieza a descubrir cosas ¿Qué tiene? que tiene y que no se había dado cuenta que tenía o que significaban eso. O sea que en ese ejercicio que ustedes hacían en tu práctica, un poco obligaba, digo así, obligaba a las Sí. personas a buscar como, no sé, agradezca porque hoy tiene los 2 ojos y es como, pues sí, normal, ¿no? Ujú. En un podcast Nico nos decía, damos por hecho que sentimos y yo no sentía, un día me levanté sin sentir las piernas. Entonces damos por hecho una cantidad de cosas y ese era el ejercicio. Pues váyase a utilice su creatividad e imaginación en todo lo que tiene por agradecer, ¿sí? Exactamente. Okay. Es como cuando uno se enferma y luego se alivia y dice como, ay, yo no me había dado cuenta lo bien que se sentía estar sano solo hasta que me enfermé, ¿sí? Y mira que incluso quizás en esas enfermedades, ¿no? Cuando uno sale de una situación es como, pucha, tiene que pasarme esto para que me dé cuenta lo valioso que es para mí poder sentirme bien, que es algo que vivo la mayoría de los días y que no me he damos por fijado. hecho, damos por sentado que nos estamos tomando un café, damos por sentado que podemos estar tú y yo acá hablando. Y de pronto entonces el ejercicio está en todos los días, hacer conscientemente, agradecer por algo que estamos dando por hecho. ¿Y eso a qué lugar nos lleva? Listo, yo ya logré entonces empezar a darme cuenta de eso que no está, pero eso entonces, ¿qué hago luego con ello? Hay una conciencia, ¿no? Empieza a haber una conciencia de todo lo que te rodea. Sí. ¿Sí? Tú te alejas y entonces ahora ves todo el lienzo, ¿sí? Una perspectiva distinta. Y cuando tú puedes ver la perspectiva distinta desde un distanciamiento, también puedes decidir más cosas, ¿sí? Y cosas no necesariamente lo que hablábamos, grandes mira lo de los propósitos del año nuevo, ¿sí? No estas metas, porque son metas y eso es distinto al propósito. Mi propósito puede ser una persona saludable y eso implica que yo tenga que hacer ejercicio, ¿sí? Distinto a la meta de para febrero voy a estar 90, 60, 90, ¿sí? Probablemente no pase y de hecho hay un estudio que nos muestra que creo que son 20 días después de Año Nuevo, nadie cumple su propósito porque son propósitos inalcanzables, ¿sí? Son metas, no propósitos, son metas inalcanzables, ¿sí? Distinto a que yo dijera, mi propósito está en valorar esta salud, ¿sí? Este cuerpo que habito y voy a empezar a hacer ejercicio. Y no lo hago para alcanzar una meta, sino lo hago porque para mí es importante cuidar de mí, sentirme bien, estar sana, porque no quiero llegar a una vejez con una cantidad de cosas que pude haberme evitado porque las pude haber evitado. Para mí es importante simplemente cuidar el cuerpo que habito. Y ese ya en sí mismo es un propósito. Claro. Que me lleva, nosotros desde terapia de aceptación y compromiso lo diríamos, a unas acciones comprometidas. ¿Que cuáles son esas acciones comprometidas? Voy a salir a caminar 20 minutos todos los días. Y entonces en sí mismo caminar se vuelve agradable porque me está conectando con algo que es importante o valioso para mí. Ese es un poco el lugar. Exactamente. Entonces mira que tú empiezas a concretar estas acciones, ¿sí? Que te brindan coherencia, un poco con la definición de sentido de vida, ¿sí? Y que tú eliges, ¿sí? Entonces mira lo bonito que es, ¿no? No me voy a proponer la meta del cuerpo 90, 60, 90, pero para mí un sentido de vida sí es cuidar este cuerpo que habito, ¿sí? Y en el que voy a estar no sé cuántos años, cuánto tiempo. Sí. Y para eso me propongo cosas muy realizables, ¿sí? No me autosaboteo con vainas gigantescas. Voy a caminar 20 minutos 3 veces a la semana, ¿sí? Y eso ya me acerca allí. Voy a cuidar mis vínculos, ¿sí? ¿Cómo? Pues no puedo decir que estoy sola, pero es que nunca le escribo a nadie ni le respondo, ni saco tiempo para verme con los otros, ¿sí?
quizás voy a llamar a mi amiga, ¿no? Una vez a la semana, una vez cada 15 días. A preguntarle cómo está, porque para mí es importante o valioso Ujú. tener a estas personas cerca de mí. Entonces, qué bonito esto, porque yo ya lo empiezo a hilar. Cuando yo empiezo a agradecer por lo que tengo y Ujú. empiezo a darme cuenta de esas cosas que quizás antes estaban tan ahí, sí, pues yo tengo amigas, sí, pero qué bonito levantarse y decir, doy gracias porque hay unas personas cercanas a mí que sé que me apoyan cuando lo Ujú. pueda necesitar. Ahí ya está, empezar a reconocer eso que está. Y luego, entonces hago, bueno, entonces, ¿qué significa tener amigas? Que hay vínculos que hay que cuidar y es Ujú. importante para mí, sí, ya me di cuenta que el agradecer por ellas es que sí son importantes y entonces, ¿cómo estás cuidando de ellas? No, pues nos vemos una vez al año. ¿Podrías hacer algo diferente? Sí, podría llamarla 2 veces Ujú. al mes para saber cómo está. Eso en sí mismo sería valioso e importante para mí. Y ahí empiezo a tener estos pequeños actos, ¿cierto? Que me Ujú. permiten acercarme a estos propósitos, ¿sí? Entonces los propósitos, ojo, que no son estos y me encanta que lo hayas puesto sobre la mesa como los propósitos que uno se hace el 24. Además que unos son muy salud, ¿no? Como, ¿Qué ¿y qué? significa eso para ¿Qué ti? significa salud para ti? ¿No? Salud, trabajo, ¿no? Entonces uno hace ese listado. Viajar, 2025 propongo que sea un año lleno de viajes. Y es como, Ajá. no es que eso esté mal. Al mismo tiempo, cuando tú no aclaras ni aterrizas eso, luego viene un periodo de frustración grandísimo, al punto en que uno dice, ¿yo para qué hago esto si esto no funciona? Ujú. Como si eso automáticamente por ponerlo en papelito se fuese a cumplir. Pues eso necesita de alguna u otra manera, yo creo que es esta responsabilidad de la que tú hablas, como y nosotros diríamos, me Ujú. hago cargo de la importancia de que esto se pueda empezar a dar y lo que hago es, esta palabra no me gusta, pero a veces la uso, desmenuzo, como que lo que Ujú. hago es que descompongo eso que se ve tan grande en algo mucho más realizable y ahí empiezo a encontrarme diferentes cosas y dejar a un lado el hecho de que el propósito es algo gigante, ¿no? Entonces que si no soy famosa o si no soy importante o si no soy mamá o si no soy el mejor proveedor para que mi esposa y mis hijos no tengan que trabajar, no estoy haciendo las cosas bien. El propósito se puede basar un poco en esas cosas diarias que me acercan a algo que me hace sentir tranquilo. Exactamente. Y que terminan siendo también una decisión, que creo que eso es algo muy bonito de la logoterapia y es la libertad que yo tengo para elegir ante cualquier situación, ¿no? Y lo decía Frankl, incluso en un campo de concentración, Sí. ¿sí? Y mi decisión y mi libertad estaba en cómo voy a asumir yo esto, con qué actitud voy a asumir diariamente esto que me está ocurriendo y que no depende de mí ni yo controlo. Uh-huh. Entonces yo creo que eso también es importante. A veces terminamos no controlando lo que sí podemos controlar por controlar lo que no podemos controlar. Que ¿Sí? suena enredado, pero tiene todo el sentido, ¿no? Entonces prestamos toda nuestra atención creyendo que podemos controlar lo que no. Entonces todo el día vivo diciendo, es que mi jefe, es que mi jefe, es que mi jefe, es que mi jefe, ¿no? Y entonces centramos todo y como si yo pudiese controlar lo que mi jefe hace o deja de hacer. Ujú. No, céntrate en lo que tú sí puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Puedes cambiar algo en tu dinámica laboral, puedes cambiar de rumbo, con lo que eso implica. Yo sé que el contexto social muchas veces juega un papel muy importante, ¿no? Y a eso Ujú. nos hablamos de la parte económica, de las posibilidades que tengamos, sí, pero sí también la mirada con la que se ven las cosas te permite movilizarte o quedarte en ese lugar quejándote, no sé si sea la palabra, Ujú. como quejándote o abrumándote porque no tengo las posibilidades, ¿no? Claro, totalmente. Y mira que esto también, ¿no? Lo vinculo mucho al tema de la pandemia. Cuando tú pierdes todas esas distracciones y muchas cosas que implican una vida, un contexto superficial, ¿sí? Que pues están todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, Ujú. ¿sí? Cuando tú pierdes todos esos estímulos y te encuentras en una situación que nadie pudo, ¿no? prever ni controlar y estamos encerrados con nosotros Sí. mismos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ujú. ¿No? Y en donde muchas personas se encuentran también, porque la pandemia, sí, fue un momento terrible y caótico para la mayoría Total, de cero personas. preparados, cero que lo tuviéramos en el radar, o sea, era algo que nadie contemplaba que pudiese Sí, suceder. de acuerdo. Pero mira que a partir de la pandemia también surgen muchos propósitos, Ujú, muchas separaciones, ujú. ¿sí? Separaciones de,
me divorcio de ti porque no me había dado cuenta hasta que la pandemia me obligó que no me entiendo contigo, que no eres la persona quizás con la que yo elegí estar. Sí. O también por el contrario, y es como me di cuenta que a pesar de todo esto, es la persona con la que quiero estar, ¿no? Pasan esas dos cosas también. Con los trabajos también, ¿no? Esto perdió sentido y en algo tan importante ya... Claro, total. ¿Sí? O al contrario, entonces inicio mi emprendimiento. Muchas personas de ahí sacaron muchas cosas, claro, tiene sentido. Mira que ahorita que tú lo hablabas, yo también lo he pensado un poco, yo abordo mucho pues todo el tema de la maternidad, la paternidad. Muchos padres actualmente creen que el propósito, lo voy a llevar así como para poder aterrizarlo a todos, y es, tengo que educar a unos hijos saludables mentalmente, y entonces toca hacer A y toca hacer B y toca hacer C, y nos desconecta de vincularnos realmente con nuestros hijos por creer que es que el propósito es que tengo que educar respetuosamente para que sean hijos que no tienen dificultades en salud mental, porque hasta ese otro lado también se nos obsesiona un poquito. Deber ser social. Exacto, ¿no? Y tengo que hacerlo bien, tengo que ser una mamá de crianza respetuosa y no le puedo dar dulces y toda esa cantidad de cosas que lo que termina pasando. Leía la semana pasada un artículo de Beatriz Casurro, que es una psicóloga, tiene 2 libros muy bonitos, y en el último, que es Atender lo Invisible, ella decía, claro, estamos sobrecargados de información, que entonces esto que nos proponemos un poco nos desconecta de lo realmente importante. Por estar leyendo, por estar cuestionándote si le hablaste bien, le hablaste mal, lo hiciste bien o no, realmente en todo el día no conectaste con tu hijo, y lo que realmente importa es el vínculo. Y eso nos pasará un montón de tiempo, cuando en nuestra cabeza estamos vinculados un poco a lo que tenemos, lo que queremos, lo que tenemos, nos desconecta de lo realmente valioso que tenemos en el día a día. ¿Sí? Si lo hiciste mal, reparas y ya, pero conecta. Entonces ahí van un poco las acciones comprometidas. No sé si lo mencionan ustedes igual desde la logoterapia. ¿Cómo lo mencionan Valores. ustedes? Valores. Ajá, valor de creación y esto que hablamos. Entonces es un poco como, ¿cómo conecto con mi hijo? Hombre, voy a regalarle 15 minutos al día sin celular, sin nadie, me voy a sentar a observarlo, a jugar. Y eso es una acción, entre comillas, tan sencilla, pero que le está aportando a lo que realmente es valioso para ti, que es el vínculo con tu hijo. Esto lo toco un poco yo desde el lugar en el que trabajo. Es un tema que quizás no sea tan digerible rápidamente para todos, claramente, por eso existe el proceso terapéutico, por eso Sanamente ofrece este espacio para las personas que se están cuestionando mucho, porque hay un staff de profesionales que acompañan, que ayuda a esto por medio de preguntas, ¿no? Porque finalmente no es que uno le vaya a decir, yo creo que el propósito de tu vida es esto y vas a hacer esto, no va a pasar nunca, un psicólogo no va a decir eso, pero sí nos va a permitir cuestionarnos en cosas que de pronto antes no habíamos visto. Y Sanamente cuenta con ese espacio para acompañar a las personas que están necesitando, que sienten que están en un hueco, que sienten que no pueden salir de ahí, para que pues puedan seguirnos, puedan contactarnos. Y desde Creciendo Juntos pues también tratamos de hacer psicoeducación, y yo últimamente lo estoy enfocando y lo quiero enfocar un poco más hacia conectar a este vínculo real, porque sé que ahorita hay tanta información por todo lado que lo que necesitamos es un poquito más de conectar, de vínculo. Entonces pues nada, no sé, Aleja, con qué quieres cerrar, si de pronto como algo que les puedas regalar a las personas que están escuchando este podcast, que de pronto se estén cuestionando, que de pronto estén sintiéndose identificadas con que no tengo ni idea qué es esto de propósito, siento que estoy en un hueco. ¿Qué les podrías regalar? Yo creo que es un momento fundamental, y es un momento justamente para poderse plantear y reflexionar hacia dónde ir. Es un mensajero, ¿sí? Okay. Este vacío existencial muchas veces termina siendo un mensajero de hacia dónde quiero ir. Me está dando la oportunidad de replantear y de cambiar, de transformar. Y si ya se presentó, ¿no? Adquirir las herramientas, ¿no? Ojalá poder asistir a un proceso psicoterapéutico mediante el diálogo socrático, y ciertas preguntas puedan indagar sobre su sentido, su propósito, ¿sí? Porque es muy individual. Sí. Todos vamos en búsqueda de un propósito, pero el propósito va a ser muy distinto para cada uno. Sí. ¿Sí? En ese orden de ideas yo me quedo con que dejemos a un lado la comparación, seamos conscientes que existe. Yo pienso que lo primero es ser conscientes. Y ese ejercicio que tú dijiste es bonito. Si todos los días empezamos a agradecer por 3 cosas, que todos los días sean diferentes, bueno, es un ejercicio muy bonito que nos permite empezar a prestar atención en lo que tenemos en el presente, en lo que estamos hoy.
Entonces, prestar atención en el presente y esto, dejarnos llevar un poco no dejarnos llevar por la comparación, sino empezar a darnos cuenta esto que has mencionado en todo el episodio de hoy, Alejita, que es muy valioso, como cada uno es diferente, cada uno tiene, sí, somos no sé cuántos millones de personas y todos somos diferentes y tu propósito no tiene que ser igual al que en este momento, en tu contexto, la realidad te lo está poniendo o tu familia, desde más directo, ni siquiera la sociedad. A veces la misma familia, la misma pareja nos está imponiendo algo del deber ser y es momento de parar, de intentar conectar con nosotros mismos, ver estos vacíos, estas crisis como momentos, oportunidades gigantes para redireccionar nuestra vida. Aleja, muchas gracias por estar acá, qué conversación tan bonita. Esperamos que puedas acompañarnos quizás más adelante nuevamente para seguir profundizando. Claro que sí, Clau, gracias. Bueno, nos vemos a todos nuevamente en un próximo episodio. Muchas gracias por estar acá. Chao, chao.